Perfecto. Ahora vamos a ver otra función fundamental en Storage que se enfoca en optimizar el rendimiento y el costo al mismo tiempo, tiering. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. Tiering consiste en mover automáticamente los datos entre diferentes tipos de discos según su nivel de uso. El mensaje principal de esta lámina es que cuando el rendimiento de los medios de almacenamiento es diferente, el sistema puede mover los datos dinámicamente para optimizar el desempeño global. La idea es bastante simple, no todos los datos necesitan el mismo tipo de disco y el sistema se encarga de optimizar esto de manera automática. Ahora veamos un concepto muy importante, los datos calientes y los datos fríos. Los hot data son aquellos datos que se utilizan con mucha frecuencia. Tienen una alta tasa de acceso y requieren el máximo rendimiento posible. Por esa razón, normalmente se almacenan en el Performance Tier, es decir, en discos SSD. Por otro lado, los cold data son datos que se utilizan poco o de manera ocasional. No requieren velocidades tan altas y, por lo tanto, suelen almacenarse en el Capacity Tier, que generalmente está compuesto por discos HDD. La regla que deben recordar es muy sencilla. Los datos calientes van a SSD y los datos fríos van a HDD. Si observamos la parte izquierda del diagrama, veremos dos niveles claramente diferenciados. El primero es el Performance Tier basado en SSD. Este nivel ofrece una gran cantidad de IOPS, alta velocidad de acceso y un rendimiento excelente. Sin embargo, tiene un costo por terabyte más elevado. Por eso se utiliza para datos críticos y de acceso frecuente. El segundo es el Capacity Tier basado en HDD. Aunque ofrecen menos IOPS y menor velocidad, proporciona una gran capacidad de almacenamiento a un costo considerablemente menor. Por eso se utiliza para datos menos activos. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de esta lámina. Tiering combina rendimiento y costo para lograr el mejor equilibrio posible. En la parte central del diagrama observamos cómo los datos se mueven entre estos niveles. Los datos calientes miran hacia el Performance Tier y los datos fríos miran hacia el Capacity Tier. Lo importante es que este proceso ocurre de forma automática. Por ejemplo, si un archivo comienza a utilizarse con mucha frecuencia, el sistema puede moverlo hacia SSD para mejorar su rendimiento. Si posteriormente deja de utilizarse, puede regresar a HDD para liberar recursos de alto desempeño. Todo esto ocurre sin intervención manual del administrador. ¿Cómo sabe el sistema qué datos mover? Gracias al monitoreo inteligente. El almacenamiento analiza continuamente los patrones de acceso a los datos y decide qué mover, cuándo moverlo y hacia qué nivel debe trasladarlo. Además, estas decisiones se basan en políticas configurables. Por ejemplo, se puede definir que los datos que no se utilicen durante 7 días sean trasladados al nivel de capacidad. También pueden establecerse umbrales de IOPS o niveles específicos de actividad para activar una migración. El principal beneficio de esta tecnología es que reduce los costos de adquisición sin afectar el rendimiento. En otras palabras, no es necesario construir toda la infraestructura con SSD ni tampoco utilizar únicamente HDD. Lo que hacemos es combinar ambos tipos de almacenamiento de forma inteligente. Por eso, una frase que resume perfectamente el objetivo de tiering es la siguiente: máximo rendimiento al menor costo posible. Ahora comparemos esta tecnología con Sync Provisioning, porque esta diferencia suele aparecer en los exámenes. Sync Provisioning está orientado principalmente a optimizar la capacidad de almacenamiento. Tiering, en cambio, está orientado a optimizar el rendimiento y el costo. Por lo tanto, recuerden esta regla sencilla: Sync Provisioning optimiza capacidad, Tiering optimiza rendimiento y costo. Veamos un caso práctico. Imaginemos una base de datos empresarial. La información activa y más utilizada puede almacenarse en SSD para obtener el mejor rendimiento posible. Mientras tanto, los datos históricos o menos consultados pueden mantenerse en HDD. Lo mejor es que el administrador no necesita mover manualmente la información. El sistema realiza estas migraciones de manera automática, donde resulta especialmente útil Tiering. Es ideal en entornos mixtos, con cargas de trabajo variables y grandes volúmenes de información. Por ejemplo, en empresas de telecomunicaciones, centros de datos empresariales o entornos cloud. Sin embargo, existen escenarios donde Tiering puede no ser necesario. Un ejemplo claro son las plataformas o el flash storage. Si todo el almacenamiento ya utiliza SSD, no tiene sentido mover datos entre diferentes niveles de rendimiento. Por eso es importante recordar que Tiering tiene sentido cuando existen múltiples tipos de medios de almacenamiento. También debemos evitar algunos errores comunes. El primero es pensar que los datos se mueven manualmente. En realidad, el sistema realiza las migraciones automáticamente. El segundo es creer que todo permanece siempre en un único nivel de almacenamiento. Dependiendo de la implementación, distintas partes de los datos pueden ubicarse en diferentes niveles. El tercero es confundir Tiering con caching.
Tiring implica mover datos entre distintos medios de almacenamiento. Caching, en cambio, consiste en mantener una copia temporal de los datos para acelerar el acceso. Como preguntas de examen, recuerden las siguientes. ¿Qué hace Tiring? Mueve datos automáticamente según su nivel de uso. ¿Dónde se almacenan los datos calientes? El SSD. ¿Dónde se almacenan los datos fríos? El ATDD. ¿Qué optimiza Tiring? Rendimiento y costo. ¿Cómo decide el sistema qué datos mover? Mediante monitoreo inteligente y políticas configurables. Para resumir, Tiring es una tecnología que mueve datos automáticamente, aprovecha tanto el SSD como HDD y busca optimizar simultáneamente el rendimiento y los costos. Y con esto llegamos a la idea más importante de la lámina. Tiring es una de las fusiones más inteligentes del almacenamiento moderno porque elimina gran parte de la administración manual. El sistema decide dónde deben estar los datos para ofrecer el mejor equilibrio entre velocidad y costo. Eso es precisamente lo que buscan las arquitecturas modernas, eficiencia automática con el menor esfuerzo operativo posible.